Qué pena, se quedó ese pedacito sin grabar. Decía que las normas tienen que ser interpretadas según su contexto y atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad, que es lo que establece el artículo 10 del Código Civil, que si no recuerdo mal es copia idéntica de un artículo similar en el Código Civil español. Algunas aplicaciones. La ley 7.900, ya hablamos de ella, entró a regir el 1 de octubre de 1999, cambió el plazo de prescripción de 3 a 4 años. Antes de la ley 7.900, el plazo de prescripción era de 3 años y se podía ampliar a 5 en el caso de los contribuyentes que no estuvieran inscritos, no presentaran declaración o su declaración fuera declarada fraudulenta. La ley 7.900 dijo, no me gusta eso de que sea 3 ampliable a 5. Mejor establezcamos, un plazo general de 4. Independientemente de que el contribuyente esté inscrito o su declaración sea calificada de fraudulenta o que no presente declaración, en todos los casos, 4 años. Como comentábamos hace un ratito, la ley empezó a regir el 1 de octubre del 99 y supongamos que el periodo fiscal 98 empezó a regir bajo la ley anterior que establecía 3, pero no se había consumado la prescripción. No se había empezado a correr, pero no había terminado de correr el término de la prescripción. Si aplicamos el nuevo término de 4 años al periodo fiscal 98, noten que empezó a correr la prescripción con la ley que establecía 3, pero no se ha consumado. Si aplicamos el nuevo plazo de prescripción de 4 años, estamos teniendo una retroactividad al menos de grado medio. Porque podemos decir que la retroactividad, que en general todos los modos de extinción de nuestra obligación tributaria, de alguna manera se consolidan, se vuelven pétreos una vez que sucedió el hecho generador. Algo parecido hay que decir, pero no idéntico, algo parecido de las obligaciones accesorias y de las sanciones. La Procuraduría en un dictamen dijo que ese cambio de 3 a 4 años no aplicaba en general para el impuesto sobre la renta que para la mayoría de los casos vencía el 30 de septiembre de 1999. La ley empezó a regir al día siguiente, el 1 de octubre. Dicho en otras palabras, el cómputo de la prescripción empieza el 1 de octubre, pero empieza con las leyes que estaban vigentes cuando sucedió el hecho generador el 30 de septiembre de 1999. Esa ley 7.900 estableció una sanción por declaración inexacta. La declaración inexacta del impuesto sobre la renta sucedería en la fecha en la que se presentara esa declaración. Es decir, aunque se refiriera al periodo fiscal 99, que para la mayoría de los casos cesaba, terminaba, concluía, se perfeccionaba el 30 de septiembre, ese periodo fiscal terminado el 30 de septiembre se declaraba el 15 de diciembre de 1999.
Pues bien, la jurisprudencia de los tribunales dijo que como la sanción sancionaba, permítanme la redundancia, una conducta que ya tenía, aunque se refiriera al periodo fiscal 99, sucedía ya después de la entrada en vigencia de la ley 7.900, el 15 de diciembre de 1999, entonces la sanción por la conducta declaración inexacta era plenamente vigente respecto del periodo fiscal 1999. Es un poquito distinto, ¿verdad? Normas de prescripción se rigen por la ley anterior. Normas de sanción por la norma que esté vigente en el momento en el que se cometa la infracción. En el momento en que tiene lugar la conducta a sancionar. El artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios se refiere a los intereses. Por favor, léanlo. Lo vamos a pasar un poquito por encima, pero léanlo. Lo que viene a decir el artículo es que aplican las normas que estén vigentes en cada momento del cómputo de intereses. Esto es, el cómputo de intereses, la tasa de interés va cambiando cada 6 meses. Generalmente el 1 de marzo y el 1 de octubre son las fechas en las que cambia la tasa de interés. Y una obligación, por ejemplo, del año 2020, que debió haber sido satisfecha, haber sido pagada el 15 de diciembre del año 2020, empieza a correr intereses a la tasa que estaba en vigor el 16 de diciembre del 2020. Si no se ha pagado y llega el 1 de marzo, cuando cambia la tasa de interés, a partir del 1 de marzo aplica la nueva tasa de interés. Y si no se ha pagado el 1 de octubre, cambia la tasa de interés nuevamente y se aplica la que está vigente a partir de esa fecha. Dicho en otras palabras, las tasas de intereses son variables, pero no hay ahí retroactividad porque el interés se genera por el transcurso del tiempo y en cada ocasión con la tasa que esté en vigor en el momento en el que se genera la obligación accesoria de intereses. Insisto, por favor, léanlo despacio, porque no es de fácil entendimiento ese artículo 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Vamos a pasar a otro tema que es los criterios de sujeción a las normas tributarias. Recuerden que estamos hablando de interpretación y eficacia de las normas tributarias. Y ahora vamos a pasar, dentro de esos criterios de eficacia, a cuál es la norma que me aplica a mí. ¿Cuál es la norma que le aplica a un determinado sujeto pasivo? Los criterios de sujeción tradicionales son territorialidad, residencia, nacionalidad. La mayoría de países iberoamericanos, hasta no hace mucho, se regían por un criterio de territorialidad o criterio de la fuente. Esto es, estaban sujetos los contribuyentes al gravamen de las rentas generadas en un territorio de un estado. Pocos países siguen ahora ese criterio de territorialidad. La mayoría siguen el criterio de renta mundial. Por el criterio de territorialidad, dice nuestro artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se gravan las rentas obtenidas por bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados en el territorio nacional. Bienes situados, capitales invertidos, servicios prestados
en el territorio nacional. Esto es una fuente de esas rentas estrictamente territorial. La mayoría de los países, y sobre todo todos los países exportadores de capital, se rigen por el criterio de residencia, es decir, por un criterio de renta mundial. Un francés que se venga a vivir a Jacó y que obtenga rentas, por ejemplo, porque alquila unas cabinas, da en alquiler unas cabinas en Jacó, es dueño de unas cabinas que da en arrendamiento, o porque cobra por dar clases de surf en Jacó, no solo debe tributar en Costa Rica, sino que también debe tributar en Francia por esas rentas que obtenga en Costa Rica. Se llama de residencia, que también se usa la expresión renta mundial, pero se llama de residencia porque los residentes fiscales de un país pagan impuestos en el país en el que son residentes fiscales. Esto es, nuestro francés que vive en Jacó paga impuestos sobre renta en Francia por las rentas obtenidas en cualquier lugar del mundo, también por las rentas obtenidas en Costa Rica. Es el caso de la mayoría de países exportadores de capital. Existe todavía otro criterio, que es el criterio de nacionalidad, por el cual se consideran sujetos a la potestad tributaria del Estado impositor a toda persona que ostente la nacionalidad de ese Estado, sin importar dónde reside o dónde se generó ese ingreso. Aunque no es un ejemplo perfecto, no es un ejemplo exacto, es el caso de Estados Unidos. Se rige por el criterio de la nacionalidad, excepto si el nacional de ese estado demuestra que ha residido más de 5 años fuera de Estados Unidos. A partir de esos 5 años, deja de regir el criterio de nacionalidad y rige el criterio de residencia. Obviamente, estos criterios de territorialidad, de residencia, de nacionalidad, terminan creando zonas de confluencia de potestades tributarias. Es decir, el Estado francés pretende gravar las rentas del francés que vive en Jacó y el Estado costarricense pretende gravar las rentas de ese francés que reside en Jacó. Por tanto, se da un fenómeno que se llama de doble imposición internacional, porque hay dos entes impositores que pretenden gravar la misma renta, los mismos ingresos por alquiler o por las clases de surf, del mismo sujeto que es el pobre francés que se vino a Jacob pensando que iba a tener una mejor vida, una vida más relajada, y resultó que ahora tiene que deberes tributarios, cumplir deberes tributarios en 2 jurisdicciones y no solo en una. Este fenómeno de la doble imposición internacional no se considera deseable, se considera más bien un fenómeno que debe evitarse. Y por tanto, hay básicamente 2 criterios para eliminar esa doble imposición. Normalmente, dice Guillermo Teijeiro, la conexión fiscal existe sobre la base de los principios de territorialidad, por ejemplo, Costa Rica, una jurisdicción espacial, o bien de nacionalidad o también de residencia, y esa es una jurisdicción de tipo personal.
Normalmente, dice Teijeiro, esa responsabilidad fiscal puede ser ilimitada o puede ser limitada. Normalmente la ilimitada se asocia a los principios de nacionalidad y residencia, mientras que la responsabilidad limitada se asocia con el principio de territorialidad. Hay dos tipos de normas para evitar o para combatir ese fenómeno que se considera no deseable de la doble imposición internacional. El primer grupo de normas son normas de derecho internacional público, es decir, normas que son tratados internacionales en el que dos estados contratantes, dos estados que firman ese convenio, señalan quién tiene la potestad prevalente, la potestad que prevalece en ese caso. Si Costa Rica y Francia tuvieran un tratado para evitar la doble imposición internacional, ese tratado tendría algunas normas como las siguientes. El estado de la fuente, es decir, Costa Rica tiene la potestad primaria, tiene la primera opción para gravar, y el estado francés tiene una potestad derivada o secundaria por la cual puede gravar esa misma renta solo en la medida en que exceda el impuesto que se pague en Costa Rica. Suponiendo que el francés que vive en Jacó tiene una tarifa del 20% sobre esas rentas y el Estado francés tiene para las mismas rentas una tarifa del 25%, puede la legislación francesa o puede el convenio de doble imposición decir Francia solo puede gravar con ese 5% de diferencia. Eso es el método de excepción. Solo aquello que excede la tarifa pagada en Costa Rica. También puede utilizar otro método que es el método de imputación. Es decir, el impuesto que este francés pague en Costa Rica, aunque lo reciba el Estado costarricense, se imputa, se toma en cuenta como si hubiera sido pagado en Francia. El resultado termina siendo el mismo. Esta materia, no vamos a entrar en ella, esta materia tiene que ver con la acción 6 de BEPS, del proyecto de la OCDE para combatir la erosión de las bases imponibles. Tiene influencia en el modelo de convenio para evitar la doble imposición de la OCDE, que ese modelo se actualizó en el año 2017, y pretende también combatir un fenómeno que los tributaristas llaman treaty shopping, que es ir buscando quién tiene, qué jurisdicción o qué país tiene las normas más favorables para no tener que pagar impuestos o para pagar una suma de impuestos mucho menor. Por ejemplo, en el convenio para evitar la doble imposición entre Costa Rica y México, que ese sí es uno que está vigente, dice que la tarifa máxima será del 10% en el caso de los ingresos por salario. Entonces resulta que la norma costarricense en general grava con una tarifa que puede ser hasta el 25%. Pero esa norma de doble imposición entre Costa Rica y México dice que la tarifa máxima a pagar será del 10%. Entonces conviene situar en Costa Rica rentas que en principio estarían afectadas en México y en Costa Rica porque por ese solo hecho se obtiene una disminución del impuesto del 25 al 10%. Hay también conflictos de doble residencia cuando dos jurisdicciones consideran residente en una jurisdicción
o en su jurisdicción a un mismo sujeto, que también se evitan por estos convenios de doble imposición. Esa materia es amplísima. En muchas universidades o en el IBFD se dan cursos de un año de duración solo sobre esta materia de doble imposición internacional. Aquí apenas lo que nos interesa señalar son la existencia de criterios de sujeción, a saber, territorialidad, nacionalidad, residencia. Pasamos a otro tema, que es el de interpretación de las normas tributarias. Les repito una vez más que si hay dudas, comentarios o quieren interrumpir, bienvenidas todas las interrupciones. Si hay algo que he dicho que no se entienda y lo puedo aclarar, con todo el gusto. Bueno, pasamos pues al tema de la interpretación de las normas tributarias. Dice el artículo 6 del Código Tributario que las normas tributarias se deben interpretar con arreglo a todos los métodos admitidos en el derecho común. ¿Cuál es el derecho común? El derecho civil. ¿Cuáles son esos métodos? Los que están en el artículo 10 del Código Civil. Las normas, dice ese artículo, se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. ¿De qué estamos hablando? De método literal, sentido propio de sus palabras. En relación con el contexto, esto es, ese contexto nos lleva a una interpretación lógica. El contexto no puede tener contradicciones. Los antecedentes históricos y legislativos, estamos hablando de una interpretación histórica, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, estamos hablando de otro tipo de interpretación que es evolutiva, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas. ¿De cuáles ellas? De las normas. Espíritu y finalidad, interpretación teleológica, que tome en cuenta el fin, la finalidad de la norma. Y digamos que este artículo 6 del Código y por tanto el artículo 10 del Código Civil no solo aplica a las normas tributarias, sino también a las normas de exención. ¿Se acuerdan que cuando vimos las normas de exención dijimos que un elemento de la primera teoría, de la teoría de la dispensa legal, es que debían ser interpretadas restrictivamente? Pues bien, pertenece a la segunda teoría, o a la tercera teoría, la teoría de la modalidad del hecho generador, el que las exenciones no se interpretan por métodos especiales, sino por las mismas normas que sirven para interpretar el hecho generador de la obligación tributaria. Tenemos pues 5 métodos de interpretación de acuerdo con el artículo 10 del Código Civil. El método literal o gramatical. ¿Cuál es el tenor de la norma? ¿Qué dice la norma? Si la norma dice salario, yo no puedo interpretar, también alquiler, de acuerdo con el tenor literal. El método lógico, es decir, el que toma en cuenta el contexto, el que toma en cuenta las otras normas, no solo la norma que estamos interpretando, sino la coherencia entre esa norma y el resto del cuerpo normativo. El método histórico, cuáles son los antecedentes, cuál era la mens legislatoris, lo que tenía, cuál era la intención del legislador.
con intención de las Cortes o del Parlamento o de la Asamblea Legislativa, ese método histórico normalmente hace uso de los antecedentes legislativos, de la exposición de motivos de quien propone la norma, de los problemas que se pretendían resolver cuando se discutió la norma. El método evolutivo no deja de chocar en alguna medida con el principio de legalidad. Y les pongo un ejemplo de lo que quiero decir. En la vieja ley del impuesto general sobre las ventas, recuerden que esa ley se aprobó en 1988. En esa ley se decía que estaban grabados los servicios inalámbricos. ¿Cuáles eran los servicios inalámbricos en 1988? Pues básicamente eran los servicios por ondas de radio, el beeper. ¿Ustedes que son jóvenes saben qué es un beeper? ¿Alguno ha visto alguno? Sí, profe. Bien, Sofía. Era un servicio de mensajería que se transmitía por ondas de radio y que lo usaban mucho los médicos, también algunos políticos, el beeper, por el cual se les recibía un mensaje de texto en el beeper. Se llamaba beeper porque hacía bip bip cuando llegaba el mensaje. Pues bien, ese servicio ya no existe porque primero los mensajes de texto y más recientemente WhatsApp lo jubilaron. Ya no existe. Ahora esos mensajes llegan a mi teléfono. Ya no existe el beeper. Pues bien, hace unos años, no muchos, la Dirección General de Tributación dijo que con base en el método evolutivo se entiende grabado con el Impuesto General sobre las Ventas, el antecesor de nuestro IVA, se entiende grabado con el Impuesto General sobre las Ventas los servicios prestados por Internet, porque son servicios inalámbricos. Y se refería, por ejemplo, a la publicidad que se paga a alguien que maneja redes sociales, o a la publicidad que se paga en algunos medios, por ejemplo La Nación o por ejemplo Teletica o por cualquier medio de comunicación, pero no los que salían en la versión impresa de La Nación o en la transmisión de ondas televisivas, sino los que aparecían en el sitio web de esos medios de comunicación. Bueno, pues ese método evolutivo a mí me parece que no aplica porque primero porque contradice el método histórico y segundo porque contradice, o en primer lugar porque contradice la norma que define el hecho generador. Cuando se creó la norma no existían servicios de publicidad por Internet. Y por tanto no puede decirse que el legislador tenía en mente esos servicios de publicidad cuando estableció esa frase, servicios inalámbricos. Ya hemos dicho que hay un método teleológico que es el que tiene en cuenta la finalidad de la norma. ¿Qué pretendía el legislador cuando estableció la norma? Esos métodos de interpretación se aplican uno en sucesión de los otros. No es que cuando yo llego a la norma los aplico todos y me quedo con la norma que más me guste. No. Lo que sucede es que yo tengo que aplicar el método literal o gramatical y solo en caso de que tenga elementos de juicio para pensar que ese método es insuficiente, puedo pasar al método lógico.
Y solo en caso de que no me sea suficiente el método gramatical y el método lógico, puedo pasar al método histórico. Y solo si los anteriores no son suficientes, puedo pasar al siguiente grado. Dicho en otras palabras, los métodos del artículo 10, los métodos de interpretación del artículo 10 del Código Civil, aplican todos, pero aplican solo cuando el que le precede no haya sido suficiente para llegar a la interpretación correcta. Hay un orden de aplicación. Y el orden de aplicación implica que la interpretación histórica o la interpretación evolutiva no puede contradecir el método literal. Es solo en caso de insuficiencia, no en caso de contradicción. Las exenciones también se interpretan conforme el artículo 10 del Código de Normas, perdón, del Código Civil, porque así lo dispone el artículo 6 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Estos fallos bastante viejitos, anteriores al 2006, pecaban, incurrían en el defecto de que decían que las exenciones debían interpretarse restrictivamente. Noten que el razonamiento tenía que ver con la teoría de la naturaleza de las exenciones, que las considera una dispensa, una excepción al deber de contribuir. Y por tanto, como excepciones debían interpretarse restrictivamente. Las excepciones son excepcionales, podríamos decir. ¿Cuál es el defecto de esas afirmaciones? El que las exenciones no son excepcionales. Todas las normas tributarias tienen normas de exención. Y más bien las exenciones sirven para dar lugar, para dar cabida como desarrollo de principios constitucionales de generalidad e igualdad. Por eso decíamos que la teoría de las exenciones, que las considera una modalidad del hecho generador, precisamente nos indican que no son excepcionales, son normales. Ahora, la interpretación de las exenciones tiene que ser estricta, no por su excepcionalidad, sino para evitar violaciones al principio de reserva de ley en materia fiscal. Dicho en otras palabras, la interpretación por antonomasia de la exención es la interpretación literal o gramatical. Dice también el segundo párrafo del artículo 6 del Código Tributario, el primero es el que remite al derecho común, a los métodos de interpretación admisibles en derecho común. El segundo párrafo dice que la analogía es admisible para llenar vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos ni exenciones. Notemos que la integración analógica no es estrictamente hablando interpretación. Interpretación es declarar cuál es el alcance de la norma, cuál es el sentido de la norma, cuáles son los efectos de la norma. Integrar es, en ausencia de la norma, llenar el vacío, llenar la laguna. Por la semejanza entre el caso previsto en la norma y el caso no previsto, con un razonamiento que parte del principio de igualdad, que es a igualdad de circunstancias o a igualdad de razones debe aplicarse la igualdad de soluciones. Violaría el principio de igualdad en que
el caso previsto esté grabado y el no previsto no tenga norma alguna. La analogía es un método integrador, un método que llena vacíos, pero no sirve para crear hechos generadores o extensiones. Tiene un límite expreso en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. No pueden crearse tributos ni exenciones por analogía. ¿Qué sí puede crearse por analogía? Por ejemplo, las normas procesales, las normas procedimentales. Una norma procedimental para el cierre de negocios puede aplicarse para la imposición de multas. ¿Por qué? Porque ambas son sanciones. Y en ambos casos estamos aplicando normas de procedimiento, normas procesales, que no son ni crear el tributo ni crear una exención. Y con eso terminamos la clase del día de hoy. Estoy a su disposición para preguntas o comentarios.